En el mundo callado y lujoso de los restaurantes de 5 estrellas, hay nombres que se dicen solo en voz baja. En el más exclusivo de la Ciudad de México, el Pluma Dorada, en Polanco, un nombre retumbaba como un trueno de miedo: Genoveva Hernández. Era la esposa de un millonario, una mujer cuya crueldad era tan famosa como la fortuna de su marido. Podía acabar con la carrera de cualquiera con una sola frase cortante. Durante años reinó suprema, una tirana perfecta en un reino de cristal y plata. Pero los tiranos siempre tienen un punto débil. Construyen sus imperios sobre cimientos de mentiras. ¿Y qué pasa cuando una nueva mesera, una mujer callada y observadora que no tenía nada que perder, y con un pasado que creía haber dejado atrás, empieza a tirar de los hilos? Esto no es una historia de venganza. Es sobre el desmantelamiento silencioso de un monstruo, una comida perfectamente servida a la vez. Amigos, una palabrita rápida antes de que siga la historia: sin su suscripción, tal vez no podríamos llegarles la próxima vez. El mundo en línea nos puede separar, así que por favor suscríbanse ahora, pongan su ciudad en los comentarios y compartan con sus seres queridos. Quédate con nosotros, no se pierdan lo que viene. Ahora, vamos a meternos de lleno. El aire dentro del Pluma Dorada sabía a dinero. Era un sabor complejo y en capas, una nota base de cuero añejo de los sofás Chesterfield en la sala de espera, una nota media de perfume francés caro mezclado con el olor a cera de abeja de los paneles de roble pulidos. Y una nota aguda metálica de ambición. Para Claudia Ramírez, era el sabor de la desesperación. Apenas 3 meses antes, había sido asistente junior de investigación para Daniel Pérez, uno de los periodistas de investigación más tercos de la Ciudad de México, revisando fuentes con mucho cuidado y persiguiendo registros públicos olvidados. Luego el periódico recortó personal, y su sueño se fue junto con su sueldo. Ahora estaba ajustando el cuello tieso y ridículo de un uniforme que costaba más que sus últimos 3 pares de zapatos juntos. Su primer turno fue un baile mareante de reglas. Los vasos de agua se llenaban exactamente a 1 centímetro del borde, ni más ni menos. Los platos de pan se recogían por la izquierda, la comida se servía por la derecha. Un tenedor caído se ignoraba hasta que el comensal mirara para otro lado, y entonces se recogía con una elegancia silenciosa y rápida que parecía casi magia. La regla que no estaba escrita en el grueso manual de empleados era la más importante. Se la dijo Luis, el barman veterano, cuyo rostro era un mapa de noches largas y observaciones cínicas. Estaba puliendo un vaso alto con un paño de lino, sus movimientos económicos y bien practicados. «¿Ves esa mesa?», murmuró, moviendo la cabeza hacia el reservado de la esquina, el asiento más codiciado del lugar, todavía vacío. Ese es el trono. Y la reina llega a las 8 todos los viernes. Claudia siguió su mirada. El reservado estaba tapizado en terciopelo burdeos grueso, un poco apartado de los demás, ofreciendo privacidad y una vista dominante de todo el salón. «La reina, Genoveva Hernández», dijo Luis, bajando la voz una octava. Puso el vaso en la repisa, el cristal sonó suave. «Esposa de Ricardo Hernández. Ya sabes, Hernández Industrias, el hombre que básicamente tiene la mitad del acero que se usa en los rascacielos de esta ciudad». Claudia conocía el nombre. Todo mundo en la Ciudad de México lo conocía. Ricardo Hernández era un titán, una figura de poder inmenso e influencia callada. Su esposa, sin embargo, era famosa de otra manera. Era fija en las páginas de Sociedad, siempre impecable, siempre compuesta, su sonrisa una escultura perfecta y helada. «Es nuestra clienta más importante», siguió Luis, con los ojos recorriendo el salón. «Y la más temida. No la mires a los ojos a menos que ella te hable. No hables a menos que te hablen.
Si pides su agua con un solo cubo de hielo perfectamente cuadrado y una rebanada de limón cortada en ángulo de 30 grados, vas a la cocina y buscas un transportador si es necesario. Un error, una ofensa percibida, y no descansa hasta verte despedida en persona y tal vez vetada de todos los restaurantes finos al oeste del río Bravo. Claudia sintió un nudo en el estómago. Esto era más que una clienta exigente. Era una depredadora. ¿De verdad es tan mala?, preguntó. Luis soltó una risa corta y sin alegría. El mes pasado, un muchacho de apoyo, digamos que era Kevinito, un chamaco que solo ahorraba para la universidad, rozó por accidente su chal de cachemira con la charola. Ni siquiera se cayó, solo lo tocó. Ella dijo que lo había manchado con su vulgaridad. Armó tal escándalo que el gerente, don Héctor, tuvo que despedirlo ahí mismo, en medio del servicio. Ella lo vio llorar mientras se quitaba el delantal. Parecía disfrutarlo. La historia cayó como piedra en el estómago de Claudia. En su trabajo anterior había lidiado con ejecutivos arrogantes y políticos evasivos, pero esto era una crueldad distinta, personal, mezquina y hecha para el público. A las 8 en punto, un silencio cayó sobre la entrada. La hostess, una muchacha llamada Amelia, con una sonrisa que parecía siempre forzada, casi hizo una reverencia mientras guiaba a la pareja a la mesa 7. Ricardo Hernández era alto y de hombros anchos, su cabello gris perfectamente peinado. Se movía con la confianza fácil de un hombre acostumbrado a que el mundo se ajuste a él. Pero todas las miradas estaban en su esposa. Genoveva Hernández era una obra maestra de perfección fría. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo elaborado, ni un solo mechón fuera de lugar. Un vestido tubo azul medianoche se pegaba a su figura esbelta y una cascada de diamantes brillaba en su cuello. Pero lo más impactante era su rostro. Hermoso, sin duda, pero una belleza dura e implacable, como una estatua tallada en hielo. Sus ojos, de un azul pálido y helado, recorrieron el salón, y Claudia sintió como el personal se encogía cuando su mirada pasaba sobre ellos. Era una mirada de evaluación y rechazo instantáneo. A Claudia le asignaron la estación junto a la mesa 7, una cercanía que ponía los nervios de punta. Durante la primera hora se concentró en sus propias mesas, sus movimientos se volvieron más fluidos a medida que encontraba su ritmo. En el silencio del salón, Claudia podía oír la voz de Genoveva, un tono bajo y controlado que se escuchaba a pesar de ser suave. No necesitaba gritar. Su poder estaba en la precisión. Devolvió su Sauvignon Blanc porque detectó una nota empalagosa a melón, aunque el sumiller insistió con gentileza que era característica de esa cosecha. Se quejó de que la luz ambiental proyectaba una sombra poco favorecedora en el rostro de su esposo. Cada queja era una pequeña prueba, una forma de reafirmar su dominio. El verdadero espectáculo llegó con el plato fuerte. Un mesero joven, digamos que se llamaba Samuel, con la cara pálida de nervios, estaba sirviendo la mesa de al lado de los Hernández. Al inclinarse para colocar un plato de vieiras selladas frente a un comensal, la manga de su camisa pasó por un instante sobre el borde del plato lateral de Genoveva. Ni siquiera lo tocó. Estaba lejísimos. Pero Genoveva se apartó como si le hubieran intentado envenenar. Con permiso, dijo. Solo esas dos palabras cortaron el murmullo del salón. Samuel se quedó helado, la sangre se le fue del rostro. Sí, señora Hernández. ¿Vio lo que acaba de hacer?, preguntó ella, con una calma peligrosa. Su brazo pasó sobre mi plato. Sobre mi comida. Lo siento mucho, señora Hernández. No toqué nada. No tuvo que tocarlo, respondió ella, dejando el tenedor con un clic deliberado. El aire está contaminado. La sola idea de que su manga, que quien sabe que rozó hoy, haya pasado sobre mi plato, es simplemente antihigiénico.
He perdido el apetito. Empujó su plato a medio comer 1 centímetro lejos de ella. Lléveselo. Todo. Ricardo Hernández soltó un suspiro callado, cansado, pero no dijo nada. Solo miró fijamente su propio plato. Un hombre atrapado en una jaula dorada con una serpiente muy hermosa y muy venenosa. Don Héctor apareció de inmediato en la mesa, con la cara llena de disculpas dolorosas. Tartamudeó. Se humilló. Ofreció que el chef ejecutivo rehiciera todo el plato desde cero. Samuel se quedó atrás de él, temblando, como un condenado. Claudia vio todo ese espectáculo patético. No se trataba de higiene. Ni de la comida. Era un juego de poder, una ejecución pública para recordarle a todos en el salón cuál era su lugar en su mundo. Sintió que se le encendía en el pecho un fuego conocido, el mismo que la había impulsado en su trabajo con Daniel Pérez. Era esa indignación al ver una injusticia, un abuso tan grosero de poder, y saber que estaba mal. Luis había llamado a este lugar la Cueva del Dragón. Tenía razón. Y Claudia Ramírez, parada en las sombras con una jarra de agua en la mano, acababa de conocer al dragón. Lo que él no sabía era que Claudia había pasado los últimos 3 años aprendiendo a encontrar las grietas en la armadura de las personas intocables. Una semana después, Claudia se encontró directamente en la línea de fuego del dragón. Era otro viernes agitado. El salón era una sinfonía de copas chocando y risas de gente con dinero. Por una cruel jugada del destino, el mesero asignado a la mesa 7 había llamado enfermo con un caso repentino y violento de lo que Luis llamaba con cinismo Hernanditis. Don Héctor, con la cara ceniza, miró al resto del personal como un general eligiendo a un soldado para una misión suicida. Sus ojos cayeron en Claudia. Ramírez, dijo, con voz baja y tensa. Tú aguantas la presión. Esta noche te toca la mesa 7. Un murmullo de compasión recorrió al equipo. Luis la miró desde la barra y negó sutilmente con la cabeza, una advertencia silenciosa, pero Claudia solo asintió. Sí, don Héctor. Pasó los siguientes 15 minutos preparándose como si fuera a la guerra. Volvió a leer el expediente de los Hernández, memorizando sus preferencias. Genoveva quería agua natural, sin hielo, con una sola rebanada de limón bien delgada, no de limón verde. Prefería que la canasta de pan tuviera solo brioche, nada de pan de masa madre. Ricardo tomaba un whisky escocés específico, Macallan de 25 años, 2 dedos, sin mezclador. Cada detalle era una posible mina. Cuando llegaron los Hernández, Claudia estaba lista. Se acercó a la mesa con una neutralidad practicada, la postura recta, la expresión tranquila. Buenas noches, señor y señora Hernández. Me llamo Claudia y seré su mesera esta noche. Los ojos de Genoveva la recorrieron, una evaluación fría y despectiva. No respondió al saludo. Agua natural, limón, dijo cortante, ya mirando el menú. Por supuesto, contestó Claudia con tono parejo. Hizo el servicio inicial a la perfección. Presentó el agua. Sirvió el whisky. Colocó con suavidad la canasta solo con brioche. Por un momento, Claudia pensó que tal vez sobreviviría la noche sin problemas. La ilusión se rompió cuando Genoveva pidió la sopa de langosta. 10 minutos después, Claudia colocó el delicado tazón de porcelana frente a ella. La sopa era un líquido aterciopelado color coral, adornado con un ramito de estragón y un chorrito de crema de coñac. Genoveva la miró un largo rato antes de tomar la cuchara. La hundió, la levantó a medio camino de sus labios y se detuvo. Entrecerró los ojos. Bajó la cuchara y miró directamente a Claudia por primera vez. ¿Hay algún problema en la cocina esta noche? El corazón de Claudia latió un poco más rápido. En absoluto,
señora Hernández, ¿la sopa no es de su agrado? Está tibia, anunció Genoveva, con una voz que resonaba en una decepción teatral. Lo dijo lo bastante fuerte para que las mesas vecinas oyeran. Espero que mi sopa esté caliente, no tibia, no templada, caliente, es tan difícil de entender. Claudia sabía perfectamente que la sopa no estaba tibia. Había visto al sous chef servirla del caso, con el vapor subiendo en una nube aromática. Este era el examen. Era el momento en que se esperaba que se arrastrara, que pidiera perdón 1000 veces, que entrara en pánico. Era el primer movimiento en el cruel juego de ajedrez de Genoveva. Pero en lugar de desmoronarse, la mente de Claudia entró en modo investigación. Observó. Genoveva no parecía enojada. Parecía expectante. Estaba esperando el miedo, la reacción que confirmara su poder. Claudia decidió no dársela. Lo siento mucho, señora Hernández, dijo con una voz que mezclaba perfectamente la preocupación profesional y una calma inquebrantable. Le traeré de inmediato un tazón fresco bien caliente. Extendió la mano hacia el tazón, pero Genoveva puso la suya sobre el borde, sus dedos largos y bien cuidados presionando la porcelana. No, no se moleste. El momento ya está arruinado. Miró a su esposo. ¿Ves, Ricardo? Esto es exactamente a lo que me refiero. Los estándares aquí se están viniendo abajo. Completamente abajo. Ricardo Hernández solo hizo girar el líquido ámbar en su vaso. Es solo sopa, Geno. Nunca es solo sopa, Ricardo, le respondió ella con voz helada. Es un reflejo de un estándar. Un estándar que esta mesera claramente no entiende. Su mirada volvió a Claudia, afilada y venenosa. ¿Cómo dijo que se llamaba otra vez? Claudia, señora Hernández. Claudia, repitió Genoveva, saboreando el nombre como si fuera una uva agria. Bueno, Claudia, le sugiero que aprenda la diferencia entre caliente y tibia si espera durar otra noche en este lugar. La amenaza quedó flotando en el aire, espesa y sofocante. Los comensales de la mesa de al lado ya miraban sin disimulo, olvidadas sus propias conversaciones. Este era el espectáculo por el que habían venido. Claudia sostuvo la mirada de Genoveva. No se inmutó. No apartó la vista. Solo hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza. Entiendo perfectamente, señora Hernández. Gracias por la aclaración. Me aseguraré de que el resto de su comida sea exactamente como lo desea. Tomó el tazón de la sopa y caminó de regreso a la cocina, con pasos medidos y firmes. Sentía todas las miradas del salón clavadas en su espalda. Su compostura era, a su manera, un acto de desafío. Un estallido emocional habría sido una victoria para Genoveva. El pánico habría sido un trofeo. Esta aceptación tranquila y profesional de una queja sin fundamento era algo completamente distinto. Era negarse a jugar el juego con las reglas de Genoveva. Cuando entró a la cocina, el chef principal, don Antonio, un francés de temperamento fuerte, la miró con una mezcla de lástima y enojo. La sopa estaba perfecta. Yo mismo revisé la temperatura. Esa mujer es una bruja. Lo sé, dijo Claudia en voz baja. Pero no está enojada por la sopa. Regresó al salón para seguir con el servicio. Durante el resto de la comida, Genoveva se mantuvo en un silencio gélido hacia ella, comunicándose solo con gestos cortantes y miradas puntiagudas a su esposo. Pero Claudia notó algo más. Genoveva la seguía mirando de reojo, con un destello de irritación en los ojos. Era la mirada de un depredador cuya presa no se había comportado como esperaba. Había intentado hacer sangrar y se había topado con una superficie plácida e impenetrable. Cuando se iban, Ricardo Hernández se detuvo un momento junto a Claudia mientras su esposa avanzaba adelante.
Discretamente le puso en la mano un billete de $100 doblado. Lo siento por eso, murmuró sin mirarla a los ojos. Está bajo mucho estrés. Claudia los vio alejarse, con el billete doblado sintiéndose como un secreto culpable en su palma. No era por estrés. Era por poder. Y Claudia Ramírez, que había pasado años diseccionando la vida de personas poderosas por oficio, acababa de darse cuenta de que el poder de Genoveva Hernández estaba construido sobre una base muy frágil. El miedo de los demás. Y Claudia, para su propia sorpresa, no tenía miedo. Tenía curiosidad. Y para una mujer como Genoveva Hernández, eso era mucho más peligroso. El encuentro con Genoveva encendió una mecha en Claudia. No se trataba de venganza. Se trataba de entender la anatomía de un acosador. En sus días de periodista, Daniel Pérez le había enseñado que las personas más monstruosas suelen vivir en las casas de cristal más elaboradas. Solo hay que saber dónde tirar la piedra. Claudia decidió empezar a buscar piedras. Su investigación no comenzó en Internet, sino en las trincheras del Pluma Dorada. El personal del restaurante era un archivo vivo de la tiranía de Genoveva, una biblioteca de anécdotas susurradas y recuerdos amargos. Durante los ratos muertos del servicio, en el pequeño cuarto de descanso que olía a café rancio y productos de limpieza, Claudia escuchaba. ¿Se acuerdan de cuando dijo que el sumiller la estaba burlando con su elección de un Riesling alemán? Dijo que era un comentario sobre su herencia, lo cual es ridículo porque todos saben que su familia es de Boston. Y cuando insistió en que Amelia, la hostess, se cambiara el tono de labial porque era demasiado provocador para un lugar familiar. La pobre Amelia tuvo que ir al baño a llorar y quitárselo. Eran historias de crueldad pequeña, pero Claudia buscaba un patrón, una vulnerabilidad. El hilo común era la obsesión de Genoveva con las apariencias, con una actuación muy específica y casi teatral de sofisticación de viejo dinero. El vino, el labial, la sopa, todo eran accesorios en su obra personal. Cualquier desviación del guión provocaba una rabia desproporcionada. Eso sugería inseguridad, no fuerza. Luis, el barman, se convirtió en su fuente más valiosa. Una noche lenta de martes, mientras él pulía su colección de botellas de amargos, Claudia se apoyó en la barra. Tú llevas más tiempo aquí, Luis. ¿Cómo era ella cuando empezó a venir? Luis detuvo su trapo, dando vueltas al borde de una botella. Diferente, o tratando de ser la misma pero no tan buena en eso. Esto fue hace unos 10 años, justo después de que se casó con Ricardo. Estaba ansiosa, siempre observando a los demás, qué tenedor usaban, cómo pronunciaban, sumiller. Estaba aprendiendo un guión. Y Ricardo, él solo estaba feliz. Creo que había sido viudo varios años. Genoveva era hermosa, encantadora. No veía los engranajes debajo, o no quería verlos. Luis se acercó más, bajando la voz. Lo realmente interesante es lo que nadie habla. Antes de Ricardo, no existía Genoveva. Los instintos periodísticos de Claudia se encendieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las páginas de Sociedad empezaron a cubrirla el día que anunciaron su compromiso con Ricardo. Antes de eso, nada. Es como si hubiera aparecido de la nada. Una mujer hermosa con una historia vaga sobre una crianza tranquila en Nueva Inglaterra. Yo he trabajado de barman en todos los lugares de alta sociedad de esta ciudad durante 20 años. Conozco a todas las familias, los Bradford, los Ayala, los Carrillo. Nunca había oído de su familia, los Vance. Una mujer sin pasado. Eso no era solo una piedra. Era una posible grieta en la falla. Esa noche, Claudia llegó a su pequeño departamento. El billete de $100 que le había dado Ricardo Hernández seguía guardado en su bolsillo. No lo gastó. Le parecía una prueba.
Encendió su vieja laptop, el teclado ya liso de tanto usarlo en miles de horas de investigación. Empezó por donde cualquier buen investigador comenzaría, registros públicos. Buscó a Genoveva Vance, el supuesto apellido de soltera, con fechas de nacimiento estimadas en un rango de 10 años. Los resultados fueron escasos. Unas cuantas mujeres con ese nombre, ninguna que coincidiera con su edad ni tuviera conexión con la alta sociedad de la Ciudad de México o de alguna familia antigua de provincia. Era un callejón sin salida digital, como si el nombre lo hubieran sacado de una novela. Entonces cambió de táctica. Buscó a Ricardo Hernández y Genoveva Vance, enfocándose en archivos de noticias de hace unos 10 años, alrededor del tiempo de su compromiso. Encontró los anuncios oficiales en los periódicos importantes, los perfiles brillantes en revistas de sociedad. Todos repetían los mismos detalles escasos, un romance relámpago, un amor compartido por la filantropía y el trasfondo callado y respetable de Genoveva. Todo demasiado perfecto, demasiado pulido. Claudia empezó a revisar las listas de invitados de las galas de caridad y eventos sociales a los que Ricardo había asistido el año antes de conocerla. Si Genoveva había estado circulando en esos círculos, su nombre aparecería en algún lado. Pasó horas desplazándose por escaneos de microfichas de programas antiguos de eventos y leyendas de fotos. Nada. Tal como lo había dicho Luis. Genoveva Hernández no había existido en ese mundo hasta que apareció del brazo de Ricardo Hernández. La frustración empezó a llegar. Claudia estaba persiguiendo un fantasma. Se recargó en la silla, mirando el techo del departamento. ¿Dónde esconde una persona con un pasado fabricado su verdadero pasado? Limpian el presente, pero no siempre pueden borrar el ayer, sobre todo en la época antes de las redes sociales. Probó otro tipo de búsqueda. Abrió una herramienta de búsqueda inversa de imágenes y subió una de las fotos oficiales de Sociedad de Genoveva. Los resultados mostraron cientos de copias de la misma foto en revistas y blogs. Inútil. Entonces probó con una versión recortada, solo su rostro. Y después otra foto un poco más antigua, de una gala de hace 8 años. Durante horas, nada, solo más fotos de Sociedad. Pero en la página 12 de resultados de esa foto más vieja apareció un enlace extraño. Llevaba a un sitio web ya desaparecido de una agencia de talentos local en Bakersfield, California. La página era un vestigio mal diseñado de principios de los 2000, apenas funcional. Pero en la sección de fotos de clientes, entre un mar de aspirantes a actores con sonrisas llenas de esperanza y desesperación, había una imagen que le cortó la respiración a Claudia. La foto era granulada, de mala calidad. La muchacha era más joven, tal vez en sus 20s tempranos. El cabello era un rubio chillón, mal decolorado, no el elegante color champán que usaba ahora Genoveva. Llevaba demasiado sombra azul y un gloss barato y brillante, pero la estructura ósea era inconfundible. La mandíbula afilada, los pómulos altos, la mirada fría y decidida. Era ella. Debajo de la foto estaba el nombre. No Genoveva Vance. Era Jenny Álvarez. Claudia sintió un subidón de adrenalina, esa emoción conocida de la casa. Jenny Álvarez de Bakersfield, California, un mundo completamente distinto al supuesto origen tranquilo de Nueva Inglaterra de Genoveva Vance. Hizo una nueva búsqueda, esta vez por Jenny Álvarez y Bakersfield. Los resultados empezaron a llegar poco a poco, y luego en cascada. Algunos artículos locales de principios de los 2000, una mención de que había ganado un certamen de belleza regional. Y entonces lo encontró, la piedra roseta digital que traduciría a Jenny Álvarez en Genoveva Hernández. Era un enlace a un foro de fans de un reality show efímero y muy vergonzoso de 2004. El programa se llamaba Ángeles del Asfalto.
Seguía la vida de un grupo de muchachas jóvenes que trabajaban como modelos promocionales para un circuito local de rallies de monstruos tracks. Eran ruidosas, vulgares y perseguían desesperadamente otro tipo de fama. Y una de las estrellas principales, conocida por su lengua afilada y sus pleitos dramáticos con las demás, era una rubia fogosa llamada Jenny Álvarez. A Claudia le temblaron las manos al hacer clic en un enlace a un clip de video que alguien había subido a una plataforma olvidada. La calidad del video era pésima, pero el audio era claro. Ahí estaba ella, una versión mucho más joven y mucho más brava de Genoveva Hernández, con shorts de mezclilla y una playera con logo de cerveza, gritándole a otra mujer por un lugar de estacionamiento. Su acento no era el cortado, casi transatlántico de una dama de sociedad. Era un acento duro, plano, californiano. Claudia se recargó en la silla, con una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. El dragón no solo tenía una grieta en su armadura. Tenía toda una vida distinta enterrada debajo. Una vida que claramente había gastado millones de dólares de su esposo para borrar. Los murmullos en el restaurante no eran nada. Claudia acababa de encontrar el hilo, el que podía jalar para hacer que toda la fachada tan cuidadosamente construida de Genoveva Hernández se viniera abajo. El descubrimiento de Jenny Álvarez cambió la dinámica, pero Claudia sabía que tenía que ser cautelosa. Una confrontación directa sería una tontería. Información como esa era un arma, y como cualquier arma, solo era efectiva si se usaba en el momento y de la manera correcta. Por ahora la guardó como su as bajo la manga, siguió haciendo sus turnos en el Pluma Dorada con la misma calma inquietante de antes. Sin embargo, su compostura estaba teniendo un efecto no planeado en Genoveva. El hecho de que Claudia se negara a dejarse intimidar era como un granito de arena en el mecanismo perfecto y sellado del mundo de Genoveva. Era una irritación constante. No lo soportaba. Si no podía quebrar a la nueva mesera con ataques verbales, tendría que escalar. Tendría que arruinarla. El ataque llegó en la noche más ocupada del mes, un sábado, cuando el Pluma Dorada estaba lleno de la élite de la Ciudad de México. Los Hernández estaban en su mesa de siempre, recibiendo a dos parejas influyentes más. Genoveva era la imagen misma de la gracia y el encanto, riendo y contando anécdotas. Pero Claudia, ya sintonizada con las señales sutiles, podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos seguían volteando hacia ella. Era un depredador dando vueltas, esperando el momento perfecto para atacar. Ese momento llegó justo después de que recogieran los platos principales. Genoveva soltó un pequeño jadeo teatral. Llevó la mano a su lóbulo, sus dedos perfectamente cuidados revoloteando contra la piel. «¡Ay, Dios mío!», dijo, con una voz cargada de un pánico muy bien ensayado. Se perdió. Ricardo Hernández se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «¿Qué se perdió, querida?». «Mi arete», exclamó ella, alzando la voz lo justo para captar la atención de las mesas cercanas. «Mi arete de diamantes. El que me regalaste en nuestro aniversario, Ricardo. El diamante Graf». Una ola de preocupación se extendió desde su mesa. No era cualquier joya. Todo mundo en su círculo conocía los famosos diamantes de aniversario de los Hernández. Se decía que valían más que una casa promedio en las afueras. Genoveva se puso de pie, sacudiendo la cabeza en una incredulidad frenética. Estaba aquí hace apenas un minuto. Lo sentí. Recuerdo que lo estuve tocando justo antes de que la mesera recogiera mi plato. Sus ojos, fríos y afilados como pedazos de vidrio, se clavaron en Claudia. Tú, la mesera. Tú fuiste la última que estuvo aquí. Te inclinaste sobre mí cuando recogiste el plato de mi esposo. La acusación era tan clara como devastadora. Claudia sintió un frío helado recorrerla, pero su entrenamiento,
tanto en el restaurante como en su vida anterior, entró en acción. Mantén la calma. Observa. No reacciones con emoción. Señora Hernández, dijo Claudia, con voz firme a pesar de los latidos fuertes en su pecho. Le aseguro que no vi ningún arete. Claro que lo dice, intervino una de las amigas de Genoveva, una señora llamada Beatriz, ansiosa por apoyar a la reina. Pudo haber caído en el plato y tú lo llevaste volando. El restaurante ya zumbaba con el drama. Don Héctor llegó corriendo, la cara pálida y brillante de sudor. Señora Hernández, ¿qué pasa? Héctor, dijo Genoveva, apuntando con un dedo tembloroso a Claudia. Mi arete, una joya que vale $250,000, ha desaparecido, y su mesera aquí fue la última persona cerca de mí. Quiero que la revisen. Quiero que revisen la cocina. Quiero que encuentren ese arete. Este era el juego de poder definitivo. Era una marca pública. En ese mundo, la palabra de Genoveva Hernández contra la de una mesera era un caso cerrado. A Claudia la despedirían, su reputación quedaría destruida. La acusación de robo, aunque no se probara, la seguiría y le haría imposible encontrar otro trabajo en el servicio. Era una sentencia de muerte profesional. Don Héctor miró a Claudia, sus ojos suplicantes, rogándole que de alguna forma resolviera esto. Ramírez, ¿vio algo, aunque sea? No, señor, dijo Claudia con firmeza. Recogí los platos y los llevé directo a la cocina. Revísenle los bolsillos, exigió Beatriz. No será necesario, dijo Claudia, su voz cortando el ruido. Miró a don Héctor a los ojos. Con mucho gusto vaciaré mis bolsillos. No tengo nada que esconder. Con calma sacó su libreta de mesera, un bolígrafo y un tubo de protector labial, y los puso en una mesita de servicio para que todos lo vieran. Genoveva soltó una risita burlona. Como si lo tuviera en el bolsillo. Seguro está en la cocina, escondido en la basura, esperando que lo recoja al final del turno. La trampa era brillante. El arete seguramente estaba seguro en la propia bolsa de mano de Genoveva, esperando ser descubierto después, cuando la vida de Claudia ya estuviera arruinada. Una acusación era todo lo que se necesitaba. Por supuesto que revisaremos la cocina, dijo don Héctor, tratando de calmarla. Haremos que seguridad revise los contenedores de los platos. ¿Y qué hay de ella?, insistió Genoveva, con la voz subiendo a un tono agudo. Debería ser detenida. Deberíamos llamar a la policía. Ricardo Hernández, que había estado callado todo el tiempo, por fin habló. Geno, no seamos precipitados, dijo, con un tono de vergüenza. Tal vez solo se cayó al piso. Ya busqué, Ricardo. No está aquí. El personal empezó una búsqueda frenética y humillante a 4 patas, mirando debajo de mesas y sillas. Claudia se quedó quieta, la acusada silenciosa en el centro de la tormenta. Sabía que la estaban incriminando. Sabía que pelear con negativas no serviría. Tenía que cambiar la historia. Tenía que usar lo único que Genoveva no sabía que tenía, conocimiento. Este era el momento de desplegar su arma, no como un cañonazo, sino como un golpe preciso. Mientras la búsqueda seguía sin resultados, un sentimiento asfixiante de fatalidad se asentó sobre Claudia. Don Héctor se retorcía las manos. Genoveva lucía triunfante, y sus amigas susurraban, lanzándole miradas de desprecio. La acusación ya se había convertido en hecho en sus mentes. No encontramos nada, señora Hernández, reportó don Héctor con voz temblorosa. Entonces llamen a la policía, ordenó Genoveva. Quiero poner una denuncia por robo. La palabra robo quedó flotando en el aire como un veredicto final y condenatorio. Claudia supo que era su última oportunidad.
No podía probar su inocencia respecto al arete porque la ubicación del arete era parte de la mentira. Pero sí podía atacar la credibilidad de quien la acusaba. Podía introducir un elemento de caos en el drama perfectamente guionado de Genoveva. Tomó una respiración profunda y miró directamente a Genoveva. Su voz no fue alta, pero era clara y llevaba un peso inusual. Señor Hernández, tal vez debería revisar otra vez su bolsa de mano. A veces, cuando las cosas están estresantes, uno extravía las cosas. Genoveva soltó una risa corta y fea. ¿Me está sugiriendo que estoy olvidadiza? Yo creo que no. En absoluto, dijo Claudia, con el tono todavía perfectamente parejo. Es solo que las situaciones de mucho estrés pueden desorientar a uno. Pueden hacerte sentir como si hubieras vuelto a otro tiempo, a otro lugar completamente distinto. Hizo una pausa breve, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado. Por ejemplo, Bakersfield. El nombre cayó en la atmósfera tensa del restaurante como un golpe físico. Era tan específico, tan fuera de lugar, que creó un instante de pura confusión. Ricardo Hernández se veía desconcertado. Beatriz frunció el ceño. Pero Genoveva. Genoveva se quedó helada. Por una fracción de segundo, la máscara de la elegante dama de sociedad se resquebrajó. Un destello de miedo crudo y primitivo brilló en sus ojos. Era la mirada de un animal acorralado. Su rostro, que había estado enrojecido por la ira justiciera, palideció un poco. ¿Qué dijo? Tartamudeó, perdiendo su tono imperioso. Claudia sostuvo su mirada, con expresión indescifrable. Dije que las cosas pueden desorientar, repitió suavemente. Perdón si hablé de más. Pero el daño ya estaba hecho. El golpe quirúrgico había dado en el blanco. Claudia no la había acusado de nada. Solo había dicho un nombre. Un nombre que no significaba nada para nadie más en el salón, pero que lo significaba todo para Genoveva. Era una señal clara, yo sé. El cambio sutil en la actitud de Genoveva fue evidente. Su confianza vaciló. La furia justiciera que había sido su escudo ahora parecía frágil. Había perdido el control de la historia. Ricardo Hernández, notando el repentino malestar de su esposa, se puso de pie. Ya basta con esto. Geno, vámonos. Ya veremos con la aseguradora lo del arete. No, dijo Genoveva, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Estaba sacudida, su mente claramente corriendo para entender cómo esta mesera podía saber ese nombre. Fue entonces cuando Claudia jugó su última carta de la noche. Era una apuesta, un teatro psicológico basado en una corazonada. Señor Hernández, dijo, volviendo su atención hacia él. Antes de que se vayan, tal vez podría revisar el forro del bolsillo derecho de su saco. Él la miró, confundido. ¿Mi saco? ¿Por qué? A veces los objetos pequeños y pesados caen sin que nos demos cuenta y se atoran en los dobleces de la tela, explicó Claudia, con voz calmada y razonable. Vale la pena checarlo. Genoveva le lanzó una mirada de puro veneno. Sabía lo que estaba pasando. Claudia le estaba ofreciendo una salida, pero una salida que la haría quedar como una completa ridícula. Era jaque mate. Si el arete aparecía en el saco de su esposo, toda la escena que había armado se derrumbaría en una farsa histérica y absurda. Dudoso, Ricardo metió la mano en el bolsillo derecho de su saco. Tanteó, y su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. Sus dedos cerraron alrededor de un objeto pequeño y duro. Lo sacó. Ahí, brillando en la palma de su mano bajo la luz tenue y cara del pluma dorada, estaba el arete de diamante Graf perdido. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Pues qué barbaridad, murmuró Ricardo, mirando el arete.
Debe haberse enganchado en mi puño y caído al bolsillo cuando te ayudé con la silla. Miró a su esposa, ahora con un toque de molestia en la voz. Todo este alboroto, Geno. Y estuvo aquí todo el tiempo. La humillación fue instantánea y total. El rostro de Genoveva pasó de pálido a un rojo moteado profundo. Había acusado a una mesera de robo, exigido una investigación policial y tenido secuestrado todo el restaurante, solo para que el arete apareciera en el bolsillo de su esposo. No parecía una víctima poderosa. Parecía una tonta, una mujer rica, histérica y paranoica que había perdido su arete y armado un escándalo. Sus amigas, Beatriz y las demás, de pronto encontraron el diseño de sus platos fascinante. Los susurros en el salón ya no eran de robo, sino de burla. Sin decir una palabra más, Genoveva le arrebató el arete de la mano a su esposo, tomó su bolsa y salió del restaurante como una tromba, con la cabeza en alto pero todo su cuerpo gritando derrota. Ricardo Hernández se quedó para pagar la cuenta, con la cara de disculpa cansada. Dejó una cantidad obscena de efectivo sobre la mesa y siguió a su esposa, dejando atrás un cráter de vergüenza social. Don Héctor miró a Claudia, con una mezcla de asombro y terror. No entendía del todo qué había pasado, pero sabía que Claudia había enfrentado al dragón y, contra todo pronóstico, había ganado. Claudia tomó una respiración profunda, la adrenalina empezando a bajar. No había expuesto a Jenny Álvarez. No había sido necesario. Solo había usado una sola palabra para deshilachar el hilo de la compostura de Genoveva, haciendo que pareciera no solo cruel, sino completamente ridícula y risible. Y en el mundo de Genoveva, ser ridícula era un destino mucho peor que ser temida. Las consecuencias del incidente del arete fueron inmediatas y profundas. De la noche a la mañana, la dinámica en el Pluma Dorada cambió. El personal ya no miraba a Claudia con lástima, sino con una especie de reverencia desconcertada. Era la mujer que había hecho que la reina pareciera un bufón de la corte. El miedo a Genoveva Hernández no desapareció, pero ahora venía mezclado con un delicioso toque de burla. Los susurros que seguían a Claudia ya no eran de acusación, sino de curiosidad. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo había mantenido la calma? ¿Y qué onda con Bakersfield? Genoveva, como era de esperarse, no regresó el viernes siguiente ni el otro después. Su ausencia fue un alivio palpable, como cuando pasa un frente de tormenta. Pero Claudia sabía que no había terminado. Una mujer como Genoveva Hernández no perdonaba la humillación. Estaría planeando su venganza, algo más permanente y destructivo que un berrinche público. Claudia sabía que tenía que armarse para el enfrentamiento final. Era hora de resucitar por completo al fantasma de Jenny Álvarez. Su primer paso fue encontrar a alguien que hubiera conocido a Jenny antes de que se enterrara bajo capas de riqueza Hernández. Los foros de fans del reality eran un comienzo, pero estaban llenos sobre todo de nombres anónimos detrás de pantallas. Claudia necesitaba una persona de carne y hueso, una fuente primaria. En uno de los foros, un usuario que se hacía llamar Bakersfield Born mencionó que había ido a la secundaria con Jenny. Era un tiro al aire, pero Claudia creó una cuenta y le mandó un mensaje privado muy bien pensado. Hola, escribió. Soy una investigadora trabajando en una nota de ¿Dónde están ahora? Sobre participantes de realities olvidados como ángeles del asfalto. Vi que mencionaste que conociste a Jenny Álvarez. Me encantaría escuchar cualquier recuerdo que tengas de ella para mi artículo. Puedo mantener tu identidad completamente confidencial. Era una mentira plausible, sacada de su viejo oficio. Pasaron 2 días sin respuesta. Claudia ya pensaba que era otro callejón sin salida. Entonces llegó una notificación de correo. El usuario había respondido, dejando una dirección de email y un nombre, Sara Jiménez. El corazón de Claudia latió fuerte.
Le escribió un correo a Sara repitiendo su historia de cobertura. La respuesta llegó en menos de una hora. Jenny Álvarez, escribió Sara. Vaya, es un nombre que no oía desde hace mucho. Sí, la conocí. Éramos, bueno, supongo que se podría decir que amigas. Frenemigas, tal vez. Siempre decía que iba a ser una estrella, ¿qué quieres saber? Durante los siguientes días, a través de varios correos y luego una larga llamada telefónica, Sara Jiménez pintó un retrato muy vivo de la mujer que se convertiría en Genoveva Hernández. Jenny Álvarez había crecido en una zona muy humilde de Bakersfield, hija de un mecánico y una cajera de supermercado. Era ferozmente ambiciosa, guapa y cargaba una vergüenza ardiente por su origen. Odiaba todo de su vida. Sara lo explicó con una voz mezclada de viejo resentimiento y lástima. Se creía mejor que todos nosotros. Practicaba el acento frente al espejo, tratando de sonar como esas estrellas de cine antiguas. Leía revistas de moda como si fueran libros de texto. Su meta era salir de Bakersfield y nunca, jamás, voltear a ver atrás. El programa Ángeles del Asfalto iba a ser su gran oportunidad. Pensaba que sería su boleto a Hollywood, dijo Sara con una risa seca. Pero el show fue un chiste. Nos hizo ver a todas como caricaturas vulgares. Cuando lo cancelaron, Jenny quedó mortificada. La gente la reconocía en la calle y se burlaba. Era lo opuesto a la fama que quería. La marcó como exactamente lo que tanto quería escapar, pobre y corriente. Después del programa, Jenny tuvo una crisis fuerte. Desapareció de Bakersfield, diciendo a todos que se iba a Los Ángeles a perseguir actuación de verdad. Nadie supo de ella por años. Y luego, hace unos 10 años, siguió Sara, bajando la voz, vi una foto en una revista. El millonario Ricardo Hernández se casa con la bella de sociedad Genoveva Vance. Y juro por Dios que se me cayó la quijada. Era Jenny. El cabello diferente, la ropa 1000 veces más cara. Pero era ella. Lo había logrado. Había borrado a Jenny Álvarez y se había convertido en alguien completamente distinto. Claudia escuchaba, apuntando todo. Este era el motivo, el núcleo de toda la existencia de Genoveva. Su crueldad no era solo por poder. Era un esfuerzo desesperado y constante por destruir cualquier reflejo de su yo anterior. El muchacho de apoyo, el mesero, Claudia en sus ojos, todos eran fantasmas de Jenny Álvarez, recordatorios de la vulgaridad que tanto detestaba. ¿Hay algo más?, preguntó Claudia, sintiendo que quedaba más por contar. ¿Algún evento específico que la aterraría que la gente supiera? Sara se quedó callada un momento. Hay una cosa, dijo despacio. El final del show. Los productores querían un gran cierre, así que armaron un certamen de Princesa del Monster Truck. Fue lo más humillante que has visto en tu vida. Teníamos que subirnos a la caja de una camioneta y saludar con tiaras baratas y bandas. Jenny tuvo un colapso total en cámara. No uno de sus pleitos dramáticos calculados. Uno de verdad. Gritaba, lloraba, decía cuánto odiaba a este pueblo y a todos los que estaban ahí. Le aventó la tiara al equipo de producción. Fue feo. Nunca transmitieron el material porque amenazó con demandar. Pero sé que la compañía productora lo tiene guardado en sus archivos en algún lado. Para Jenny, esa cinta sería el fin del mundo. Es la prueba definitiva de que Genoveva Vance es una completa farsa. Una cinta. Una prueba tangible, imposible de negar. Claudia sintió un escalofrío de emoción. Encontrar esa cinta sería casi imposible. Pero saber que existía, eso era poder. Le agradeció mucho a Sara, prometiendo proteger su identidad. Después de la llamada, Claudia se quedó sentada en el silencio de su departamento.
La historia de Jenny Álvarez quedaba al descubierto frente a ella. Ahora entendía el miedo más profundo del dragón, no el de ser derrocada, sino el de ser vista. El de ser revelada como la muchacha asustada y enojada de Bakersfield con una tiara barata. Claudia sabía que Genoveva regresaría. No podría quedarse lejos, su ego la obligaría a volver al lugar de su humillación para reafirmar su dominio. Volvería a destruir a la mesera que había visto detrás de la cortina. Pero cuando lo hiciera, Claudia estaría lista. No estaría peleando contra Genoveva Hernández, la esposa del millonario. Estaría esperando a Jenny Álvarez, la muchacha con un secreto terrible. Y Claudia tenía el fantasma de ese secreto, guardado justo en su bolsillo. 3 semanas después del incidente del arete, Genoveva Hernández regresó. Era viernes por la noche, y una ola de tensión recorrió el Pluma Dorada cuando entró como una ráfaga. Esta vez venía sola. Su esposo estaba notablemente ausente. No traía su atuendo elegante de siempre, sino un traje sastre negro, severo y afilado, como si viniera a hacer negocios o a la guerra. No esperó a que la sentaran, caminó directo a su mesa habitual, escaneando el salón con los ojos hasta que encontró a Claudia. Levantó un solo dedo, una orden silenciosa e imperiosa. Don Héctor se apresuró a interceptarla, pero Claudia le hizo un sutil movimiento de cabeza. Esto era inevitable. Claudia se alisó el delantal y caminó hacia la mesa, con el corazón latiendo en un ritmo firme y decidido. «Buenas noches, señora Hernández», dijo con voz neutral. Genoveva no devolvió el saludo. Señaló la silla frente a ella. «Siéntese». Era una violación flagrante del protocolo del restaurante. Una mesera nunca se sienta con un cliente. «Estoy de turno, señora Hernández». «Siéntese», repitió ella, con voz baja y amenazante. «O compro este restaurante mañana por la mañana y lo convierto en un estacionamiento. Usted elige». Claudia sacó la silla y se sentó, con la espalda perfectamente recta. Los demás comensales observaban, desconcertados por la escena extraña que se desarrollaba. «No sé qué clase de juego cree que está jugando», empezó Genoveva, inclinándose hacia adelante, con sus ojos azules ardiendo de un fuego frío. «No sé cómo se enteró de ese nombre. Supongo que escarbó algo de basura, intentó chantajearme de una manera patética y torpe. Fue un error». «No sé de qué habla», dijo Claudia con calma. «No me mienta», siseó Genoveva, con la compostura empezando a quebrarse. «Se cree muy lista. Se cree que me humilló. Déjeme decirle lo que va a pasar ahora. Tengo al equipo legal de mi esposo haciendo una investigación completa sobre usted, Claudia Ramírez. Sé todo de su carrera fallida en el periodismo. Sé de sus deudas de estudios. Sé del departamento chiquito que apenas puede pagar. Usted no es nadie». Se recargó hacia atrás, con una sonrisa cruel en los labios. «Para cuando termine con usted, no podrá ni lavar trastes. Yo personalmente llamaré a cada posible patrón. Les diré que es una ladrona, una chantajista y una cucaracha inestable y vengativa. La demandaré por difamación. La enterraré en gastos legales hasta que suplique piedad. Destruiré cada rincón de su miserable vida, ¿me entiende?». Claudia escuchó la letanía de amenazas sin inmutarse. Este era el fuego del dragón, el último intento desesperado de incinerar la amenaza. Pero Claudia ya no le temía al fuego, porque sabía de qué estaba hecho el dragón. Se inclinó un poco hacia adelante, imitando la postura de Genoveva. «Tiene razón en una cosa», dijo Claudia, con voz suave pero con un filo inconfundible de acero. «Soy investigadora, y soy muy buena en mi trabajo. Sé que usted no es Genoveva Vance de Nueva Inglaterra. Sé que es Jenny Álvarez de Bakersfield, California». El rostro de Genoveva se tensó, pero aguantó el terreno.
mentiras y calumnias. Sé de ángeles del asfalto, continuó Claudia, bajando aún más la voz. Sé de los rallies de Monster Trucks. Y sé del final que nunca se transmitió, el certamen. El certamen de princesa del Monster Truck. Al mencionar el certamen, la compostura de Genoveva se hizo añicos por completo. La sangre se le fue del rostro, dejándola con una palidez mortal. Este era un golpe directo. No era una mención vaga de un pueblo. Era un disparo letal y detallado. Sé de la tiara, Jenny, dijo Claudia, usando el viejo nombre como un giro deliberado del cuchillo. Sé del colapso en cámara, los gritos, las lágrimas, la cinta que la productora todavía tiene guardada en sus archivos. Genoveva la miró sin palabras. Su respiración salía en jadeos entrecortados. Ya no parecía la poderosa esposa de un millonario, sino la muchacha aterrorizada del pasado. Su peor pesadilla hecha realidad. Esto es lo que va a pasar ahora, dijo Claudia, tomando el control total. Usted va a salir de este restaurante. Nunca va a volver. No va a acosar, amenazar ni siquiera mencionar el nombre de nadie del personal nunca más. Va a dejarnos en paz a mí y a todos aquí. Si no lo hace, si oigo aunque sea un susurro de que está causando problemas a alguien, dedicaré mi vida a encontrar esa cinta. La encontraré y me aseguraré de que se haga pública. Se la mandaré a cada columnista de Sociedad, a cada blog de chismes y a cada uno de sus amigos de conveniencia. Ricardo tal vez le perdonó un berrinche tonto por un arete, pero me pregunto cómo se sentirá cuando vea a su elegante esposa, Jenny, gritando sobre su tiara barata en Ángeles del Asfalto, donde están ahora. Cada palabra era un golpe perfectamente colocado. Claudia le ponía las condiciones de rendición, no de una mesera a una clienta, sino de una mujer que tenía la verdad a otra que se ahogaba en mentiras. Por un largo momento silencioso, Genoveva solo miró. El miedo en sus ojos dio paso poco a poco a una mirada de odio profundo, del alma. Pero estaba derrotada. Completamente y absolutamente derrotada. El fantasma que Claudia había invocado estaba parado justo detrás de ella, con sus manos frías sobre sus hombros. Lentamente, temblando, Genoveva Hernández, o Jenny Álvarez, se levantó de la mesa. No dijo una palabra. No miró a nadie. Con el último hilo de dignidad que le quedaba, se dio la vuelta y salió del Pluma Dorada por última vez. Las puertas se cerraron detrás de ella, y fue como si se hubiera levantado una maldición. Un silencio atónito llenó el salón, seguido de un aplauso espontáneo y quedito del personal de cocina, que había estado observando desde la puerta. Don Héctor se acercó a Claudia, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Yo, no sé qué decir. Claudia soltó por fin una respiración larga y temblorosa que no sabía que estaba conteniendo. Se puso de pie y tomó la jarra de agua de su estación de servicio. No se preocupe, don Héctor, dijo con una pequeña sonrisa sincera por primera vez en toda la noche. La mesa 4 necesita más agua. Ya no era solo Claudia Ramírez, la mesera. Era la mujer que había enfrentado al dragón y lo había hecho huir de su propia cueva, no con fuego ni furia, sino con el poder callado e innegable de la verdad. Y así, sin más, terminó el reinado del terror. La historia de lo que pasó esa noche en el Pluma Dorada se convirtió en una leyenda susurrada entre el gremio del servicio de la ciudad. Un cuento de cómo una mesera callada con una columna de acero derribó a una tirana, no con gritos ni venganza, sino con competencia tranquila y un hecho bien colocado. Genoveva Hernández nunca más se vio por esa parte de la ciudad. De nuevo, un fantasma en su propia jaula dorada, perseguida por un pasado que ya no podía controlar. Claudia Ramírez no se quedó mucho tiempo de mesera.
Sus acciones llamaron la atención de un cliente rico que admiró su valor y su inteligencia, y le ofrecieron un trabajo como investigadora privada, regresando al oficio que realmente amaba. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no está en cuanto gritas, sino en el valor de mantenerte firme en la verdad. Nos muestra que los acosadores, por ricos o poderosos que sean, suelen ser solo personas asustadas escondidas detrás de una máscara frágil. Si esta historia le llegó al corazón, por favor dele like, compártala con alguien que necesite oírla y suscríbase para más relatos de héroes inesperados y el triunfo callado de la justicia. Que Dios nos dé fuerzas para siempre defender lo que es justo, mis queridos amigos. Hasta la próxima, con mucho cariño.